Bienvenidos a Secreto Ley de Atracción. Hoy tenemos una misión muy clara y la verdad bastante reveladora para arrancar este análisis. Vamos a desarticular una idea que la enorme mayoría de la gente tiene tatuada en la mente como si fuera una verdad absoluta. Vamos a descubrir por qué. Irónicamente, esforzarse demasiado, estar siempre en un estado de tensión brutal y querer controlar cada pequeño detalle de la vida es, de hecho, la receta biológica exacta para alejar el éxito, bloquear las oportunidades y deteriorar la salud. Y esto es vital para nuestra comunidad, para quienes nos escuchan hoy y siempre están buscando, aprender, mejorar y optimizar su día a día. Porque, seamos completamente honestos, vemos a muchísimas personas brillantes, llenas de talento, con un potencial enorme, que viven atrapadas en una especie de rueda de hámster interminable. Viven agotadas. Sí, profundamente frustradas. Exacto, sintiendo que las cosas simplemente no fluyen, sin importar el inmenso y a veces doloroso esfuerzo que inviertan. Y lo verdaderamente fascinante aquí, lo que vamos a revelar hoy en esta charla, es que esto no es un problema de falta de capacidad, no es falta de inteligencia o de una supuesta mala suerte. Es neurociencia pura. El propio sistema nervioso humano puede estar saboteando activamente lo que se intente construir con tanto ahínco. O sea, nuestro mecanismo interno de supervivencia está operando en nuestra contra por pura confusión. Y esto es precisamente lo que vamos a desempacar paso a paso, porque la promesa de valor para la exploración profunda de hoy es gigante. No solo vamos a examinar la raíz de este problema a fondo, sino que vamos a compartir ejercicios sumamente prácticos, herramientas de aplicación inmediata para que cualquiera pueda revertir este autosabotaje hoy mismo. Así que, para empezar a entender esta trampa biológica del modo sobrevivencia, hay que ir a los cimientos. ¿Qué es exactamente lo que está pasando a nivel químico, a nivel físico en el cuerpo cuando se vive en este estado de alerta constante? Pues mira, todo comienza con una de las dos grandes ramas del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático. Este es el famoso mecanismo de lucha o huida, y hay que reconocer que, desde una perspectiva estrictamente evolutiva, es una obra maestra de la biología. Es lo que nos mantuvo vivos. Totalmente. Es el sistema encargado de activar todos los recursos físicos cuando se percibe un peligro inminente. Haz de cuenta si imaginamos a un humano en la prehistoria y de pronto aparece un depredador, un león, por ejemplo. Este sistema libera de inmediato un cóctel potentísimo de adrenalina, noradrenalina y cortisol. Claro. En fracciones de segundo, el corazón late más rápido para bombear sangre, los músculos se tensan al máximo para correr o pelear. La digestión se paraliza por completo porque no es momento de procesar nutrientes. Toda la energía del cuerpo se dirige exclusivamente a sobrevivir a esa amenaza inmediata. Lo cual tiene todo el sentido del mundo si efectivamente hay un león atacando. Pero aquí es donde entra el conflicto con el estilo de vida actual. Básicamente, el cerebro humano moderno es como una de esas alarmas de coches súper sensibles que se dispara a las 3 de la mañana con un ruido ensordecedor, solo porque pasó un camión pesado a 2 cuadras. El cerebro está reaccionando de forma exagerada porque tiene un grave problema de contexto, ¿cierto? Esa analogía de la alarma de coche es brillantísima y muy precisa. El cerebro primitivo, concretamente la amígdala, no distingue entre un peligro de muerte real, como el ataque de un depredador, y un simple correo electrónico urgente del jefe que llega a las 10 de la noche. ¡Wow! No diferencia entre tener que escapar para sobrevivir en la selva y el miedo paralizante a llegar tarde a una junta de trabajo o no poder pagar una factura. Para el sistema nervioso, la señal química es idéntica: peligro mortal. Es lo mismo. Sí, entonces, si la mente está constantemente anticipando problemas, planeando escenarios catastróficos en exceso y preocupándose por el futuro, el sistema simpático se queda encendido. Es literalmente como tener el pie pegado al acelerador de un auto a máxima revolución sin avanzar y con el freno de mano puesto, las 24 horas del día. El cuerpo humano sencillamente no fue diseñado para soportar esa fricción continua. Y mantener ese acelerador a fondo debe tener un costo operativo altísimo para la máquina, porque a nivel biológico, el desgaste tiene que ser inmenso. A mí me encantan los datos duros, así que te pregunto, ¿qué es lo primero que empieza a colapsar en el cuerpo cuando el estrés se vuelve crónico? El daño es profundo y es sistémico. Y el principal responsable de esta demolición interna
es el exceso de cortisol. Cuando los niveles de cortisol se mantienen elevados de manera crónica, esta hormona empieza a deteriorar la biología humana. Para empezar, encoge físicamente el hipocampo. Físicamente. Físicamente. El hipocampo es el centro principal de la memoria, la retención de datos y el aprendizaje en el cerebro. Por eso, cuando alguien vive bajo un estrés tremendo durante meses, experimenta esa famosa neblina mental. Siente que no se puede concentrar, que olvida palabras básicas o por qué entró a una habitación. No es falta de atención e imaginación, es que el cerebro está sufriendo un impacto estructural. ¡Qué fuerte! Y además de esto, el estado de alerta perpetua suprime casi por completo el sistema inmunológico, aumenta la inflamación celular generalizada y detiene el sistema digestivo de forma crónica. El organismo asume, y de forma lógica, que digerir el almuerzo o combatir un resfriado no es prioridad si el individuo está a punto de morir devorado. Y el impacto no se detiene en el plano físico, lo cual me parece el ángulo más revelador de todo esto. No es solo que se arruine la digestión o se pierda la memoria a corto plazo, es que este estado altera de raíz la forma en que se interpreta la realidad misma. Hay un fenómeno neurológico muy particular en este estado, una especie de, digamos, visión de túnel. ¿Qué implica esto para la vida diaria de quienes nos escuchan? Si conectamos este fenómeno biológico con el panorama general de cómo el ser humano interactúa con su entorno y con otras personas, el impacto es de hecho lo que más sabotea el éxito. Bajo tensión extrema, el cerebro entra en un estado de supervivencia pura y activa un sesgo negativo. La química interna se altera de tal forma que hace que las personas interpreten rostros completamente neutrales de sus compañeros o familiares como expresiones hostiles o de rechazo. Todo se vuelve una amenaza. Se empieza a percibir el mundo entero como un campo de batalla. Quien vive estresado pierde de manera literal y medible la capacidad física y neurológica de ver las oportunidades, de encontrar soluciones creativas y de notar las posibilidades de crecimiento incluso si están paradas justo enfrente. El sistema neurológico está tan abrumado ocupándose de escanear el horizonte en busca de amenazas que simplemente no le quedan recursos cognitivos para reconocer lo bueno o lo ventajoso. Pero seamos abogados del diablo por un momento, porque aquí hay un choque tremendo con la cultura moderna. En el mundo corporativo y social actual, parece que estamos nadando contra la corriente biológica. La sociedad glorifica el agotamiento. Completamente. Si alguien no muestra un nivel de estrés altísimo, a menudo se le percibe como alguien que no está suficientemente comprometido. Se hace un falso equivalente constante donde dormir 3 horas es una medalla de honor o un símbolo de éxito incuestionable, y donde preocuparse obsesivamente se confunde con ser responsable o amar mucho a la familia. ¿Cómo se desmonta esta ilusión tan arraigada? Mira, es una de las creencias más tóxicas de la era moderna. Equiparar la atención constante con el compromiso o la eficiencia es un error garrafal que cuesta carreras y familias enteras. Para ilustrar cómo se derrumba esta ilusión, analicemos el caso de una mujer a la que llamaremos Ana. Ana era una alta directora de empresa y madre de 2 niños. Su vida era una carrera sin línea de meta. Sufría de insomnio severo, problemas digestivos crónicos y una ansiedad invisible pero que la consumía por dentro. Claro, el perfil clásico del éxito moderno. Sí, y su creencia fundamental, su ancla psicológica, era que si bajaba la guardia un solo segundo, si dejaba de preocuparse por todo y por todos, su mundo entero colapsaría. Estaba absolutamente convencida de que su estrés hiperactivo era el pegamento mágico que mantenía su vida profesional y familiar unida. Es un perfil en el que muchísima gente de nuestra comunidad seguramente se va a reconocer de inmediato. ¿Qué descubrió Ana cuando se analizó su situación de cerca? Se le propuso un experimento, un ejercicio de observación clínica durante una semana entera. Tenía que llevar un diario y anotar cada una de sus preocupaciones anticipadas, los escenarios catastróficos que imaginaba, y luego al final del día, evaluar de forma objetiva si esa tensión masiva realmente había prevenido algún problema. Me imagino que los resultados fueron contundentes. La dejaron completamente sin palabras y cambiaron su perspectiva para siempre. Se dio cuenta de que ninguna de sus crisis de ansiedad previno un solo contratiempo. Absolutamente ninguno. Las cosas que tenían que salir mal en la oficina o en casa salieron mal de todos modos, a pesar de su inmenso estrés y sus noches sin dormir. Y lo más impactante, lo bueno, los éxitos, los proyectos que fluyeron de maravilla y los momentos felices con sus hijos ocurrieron sin requerir un solo gramo de su preocupación.
La tensión crónica no estaba cambiando los resultados del mundo exterior. La única función que estaba cumpliendo era destruirla a ella por dentro. Ese diario de observación es un balde de agua fría brutal, pero tan necesario. Me recuerda mucho a una metáfora milenaria sobre el arte de la arquería que ilustra este punto a la perfección. Para disparar una flecha con fuerza, precisión y alcance, obviamente hay que tensar el arco. Se requiere de esa energía, de esa tensión momentánea y enfocada. Claro, es necesaria. Pero si el arquero mantiene el arco tenso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la madera irremediablemente se vence, pierde su elasticidad y la cuerda termina por romperse. El arco queda inservible mucho antes de llegar a la batalla. La verdadera maestría de los grandes arqueros no radica en la fuerza constante, sino en saber exactamente cuándo aplicar la tensión y, sobre todo, tener la sabiduría de cuándo soltar. El núcleo del problema. La tensión constante rompe el instrumento. Y esto nos lleva directamente al concepto psicológico de la profecía autocumplida, que es el momento exacto donde la tensión y el afán de control literalmente fabrican el fracaso que tanto se temía. Imaginemos a un profesional altamente capacitado que acude a una entrevista laboral vital con un miedo absoluto a no ser suficiente, repasando mentalmente todas las formas en las que podría equivocarse. Ya va condicionado. Exacto. Esa creencia interna genera una tensión física real. Esta persona entra a la oficina con un lenguaje corporal rígido y a la defensiva. Su respiración es superficial, su tono de voz se altera y, lo más crítico, su capacidad de empatía se bloquea, por lo que no logra conectar humanamente con el entrevistador. Como resultado directo de esa mala ejecución impulsada por el estrés crónico, no obtiene el puesto. Y al salir del edificio, el cerebro confirma su creencia limitante inicial. Dice, sabía que esto iba a salir mal, la vida es muy difícil. La realidad es que la oportunidad existía, pero la tensión fabricó el escenario exacto de rechazo. Es un ciclo vicioso en el que el miedo crea el monstruo del que se intenta huir. Pero, afortunadamente para quienes nos escuchan, existe una salida estructurada. Hay una contraparte biológica diseñada para revertir todo este caos. Y aquí es donde este análisis toma un giro hacia las soluciones reales. Hablemos de este antídoto natural, el fascinante magnetismo del sistema parasimpático. Así es. Si el sistema simpático es el acelerador, el sistema nervioso parasimpático es el freno y el taller de reparación al mismo tiempo. Es, sin temor a exagerar, el superpoder oculto de la biología humana. Es la rama neurológica encargada del descanso profundo, la reparación de tejidos musculares, la regeneración celular, la optimización de la digestión y el fortalecimiento absoluto del sistema inmunológico. Todo lo que se había apagado. Todo. Pero lo más trascendental para el análisis que nos ocupa hoy es que este es el sistema exclusivo que enciende la creatividad, el pensamiento lateral y la capacidad de conectar genuinamente con otras personas. Ahí está el momento de iluminación. Ahí nos cae el 20 porque esto explica un fenómeno universal. Cuando se logra bajar esa hiperactivación, cuando la alarma de incendios interna, la amígdala, por fin se apaga, toda esa inmensa cantidad de energía eléctrica y química que estaba secuestrada regresa de golpe a la corteza prefrontal, que es la parte más evolucionada del cerebro humano. Sí. Por eso las ideas más brillantes, esas epifanías revolucionarias o las soluciones obvias a problemas que llevaban meses estancados, casi siempre llegan en la regadera, o justo en ese momento de transición en el que la cabeza toca la almohada antes de dormir o dando un paseo sin rumbo. Es porque el cerebro, al relajarse, por fin suelta la ilusión del control y permite que la inteligencia real opere. Exactamente. La corteza prefrontal recupera el mando, lo que permite el pensamiento complejo, la resolución de problemas abstractos y la visión a largo plazo. Pero el beneficio no es solo neurológico, sino puramente químico. Cuando el sistema parasimpático se activa de manera genuina, el cuerpo comienza a bombear un cóctel maravilloso al torrente sanguíneo. Se libera oxitocina, la hormona que fomenta la confianza mutua y la conexión humana profunda, serotonina, que regula el estado de ánimo y el bienestar general, y endorfinas. Es una farmacia interna. Y esta mezcla química optimiza radicalmente la toma de decisiones. A nivel social genera un magnetismo natural. Las personas que operan desde este estado de calma causan una impresión infinitamente mejor en reuniones, ventas o citas. Y es en este estado donde suelen aparecer esas famosas sincronicidades.
Estar en el lugar correcto en el momento preciso, escuchar justo el consejo necesario o coincidir con el inversionista ideal. No es magia esotérica ni suerte aleatoria. Es simplemente que el sistema nervioso por fin tiene el ancho de banda disponible para notar y aprovechar las oportunidades que antes la visión de túnel ocultaba. Ese impacto social es un punto que requiere mucha atención, porque este fenómeno no se queda encerrarle en el individuo, afecta a todo el ecosistema, ya sea el hogar o la oficina, a través del contagio emocional. Biológicamente, los sistemas nerviosos de los seres humanos, como criaturas sociales que somos, están diseñados para sincronizarse entre sí como antenas. Si alguien llega a su casa después de un día caótico o entra a una junta directiva cargando una tensión inmensa y una respiración agitada, su sola presencia y lenguaje corporal altera e inquieta de inmediato a su familia o a su equipo de trabajo. Se siente en el aire. El estrés de uno dispara las alarmas de los demás. Pero, de manera inversa y muy esperanzadora, una calma genuina, una presencia centrada y respirando pausadamente, regula el ambiente por completo y hace que las personas alrededor bajen sus defensas y se sientan instintivamente seguras. Este entendimiento plantea la pregunta más crucial de esta charla. Si la ciencia demuestra que estar relajado es superior en términos de rendimiento y relaciones, ¿cómo se pasa de la teoría a la práctica? Porque en un entorno lleno de presiones económicas, fechas límite y expectativas irreales, decirle a alguien simplemente, oye, tranquilízate, es inútil y hasta frustrante. Esa es la clave de todo. El reseteo no ocurre por arte de magia ni por desearlo con fuerza. Por eso, para aportar el máximo valor a nuestra comunidad y cumplir la promesa que hicimos al inicio, vamos a entrar de lleno al entrenamiento táctico. Hay que romper un mito enorme primero. Entrenar el músculo de la calma requiere esfuerzo y técnica. Relajarse, en términos neurobiológicos, no es tirarse en el sofá a consumir maratones de series de televisión, ni hacer scroll infinito en redes sociales, ni tomar un par de copas de alcohol al final del día. No, para nada. Esas acciones, aunque populares, solo anestesian la mente de forma temporal. Adormecen los síntomas, pero en realidad empeoran la activación del sistema simpático a largo plazo al inundar el cerebro de dopamina barata. La relajación profunda y restaurativa es una habilidad biológica activa y, como cualquier disciplina física, debe entrenarse con constancia y herramientas precisas. Una distinción fundamental. Y la primera herramienta, el cimiento de todo este entrenamiento, es la respiración del nervio vago. El nervio vago es la autopista de información principal que conecta el cerebro con los órganos internos y es el comandante del sistema parasimpático. La técnica para activarlo es sorprendentemente simple pero poderosa. Consiste en inhalar profundamente desde el diafragma, expandiendo el abdomen, contando mentalmente hasta 4. Luego, sostener ese aire en los pulmones durante 4 segundos completos. Y aquí viene la fase crítica. Exhalar de manera muy controlada y lenta por la boca, frunciendo los labios, durante 6 u 8 segundos. De hecho, a quienes nos escuchan, los invitamos a probar la mecánica mentalmente ahora mismo, o a realizarla si se encuentran en un espacio adecuado. Es inhalar inflando el abdomen en 4 tiempos, hacer una pausa reteniendo el aire otros 4 y dejar ir el aire despacio, muy despacio, controlando el flujo por 6 u 8 tiempos. Esa exhalación prolongada es el mecanismo físico que funciona como un interruptor. Es como mandarle un mensaje de texto directo a la amígdala diciendo, a ver, si estoy exhalando tan lento, es físicamente imposible que esté huyendo de un depredador. Todo está en orden. Puedes apagar la alarma y reiniciar los sistemas. Esa es la señal de seguridad perfecta para el cerebro. Ese es el ejercicio 1 y se recomienda hacerlo en ciclos de 5 minutos. Ahora, el ejercicio 2 aborda la armadura física, la relajación muscular progresiva combinada con movimiento consciente. A lo largo del día, el cuerpo acumula estrés residual de forma silenciosa. La mandíbula apretada frente a la pantalla, los hombros elevados hacia las orejas, el ceño fruncido. El cerebro pierde la noción de cómo se siente estar relajado. Nos acostumbramos a estar tensos. Sí. Esta técnica consiste en apretar y tensar un grupo muscular con mucha fuerza intencional durante unos 5 segundos. Por ejemplo, apretar los puños o encoger los hombros intensamente y luego soltar la tensión de golpe. Al hacerlo y acompañarlo con estiramientos suaves del cuello y la espalda, se experimenta un contraste agudo.
El torrente sanguíneo fluye y se rompe el ciclo de retroalimentación en el que la tensión muscular le confirmaba a la mente que había peligro. Ese reseteo físico suena inmediato y muy liberador, pero me imagino que tras hacerlo, la mente de muchas personas sigue corriendo a 1000 por hora, pensando en la lista interminable de pendientes. ¿Cómo se apaga ese ruido mental constante que suele ser lo que más agota hoy en día? Para atacar ese ruido mental, pasamos al ejercicio 3, el descanso activo y el mindfulness. Es un desafío inmenso porque la cultura contemporánea ha desarrollado una adicción profunda a la productividad y a estar siempre estimulados. Pero existe un dato estadístico y psicológico demoledor. El 99% del estrés psicológico humano proviene de la capacidad de viajar en el tiempo mentalmente. ¡Auch! Sí, viajar al pasado para rumiar errores, conversaciones incómodas o fracasos. O viajar al futuro para anticipar catástrofes, deudas o rechazos que aún no existen. El sufrimiento y el estrés casi nunca se encuentran en el momento presente absoluto. Por eso, el descanso activo requiere pasar 10 minutos al día simplemente existiendo. Consiste en sentarse a mirar por una ventana, o estar en un balcón, sin pantallas, sin música de fondo, sin intentar resolver un problema o ser productivos. Solo observar el entorno, notar la temperatura del aire y permitir que el sistema nervioso se recalibre en el presente. 10 minutos de no hacer absolutamente nada productivo. Suena fácil en teoría, pero sé que para muchos de los que forman parte de nuestra comunidad, los primeros días al intentar este ejercicio van a sentir que se vuelven locos de la impaciencia. La mente va a gritar que se está perdiendo el tiempo, va a sentirse como una eternidad, pero esa resistencia inicial es la prueba perfecta de lo adicto que está el cerebro al estrés. Hay que resistir la urgencia de tomar el celular, es parte integral del entrenamiento. Y para consolidar todo esto está el ejercicio 4 que cierra el círculo de esta reprogramación, la gratitud deliberada. Y es crucial aclarar que esto no se trata de decir gracias por un compromiso moral o intelectual. Pensar fugazmente en que se tiene salud o un techo no es suficiente. El ejercicio requiere recordar algo positivo y hacer el esfuerzo consciente de sentir físicamente ese agradecimiento. Ahí está el secreto, sentirlo en el cuerpo. Permitir que el cuerpo experimente esa calidez en el pecho por unos segundos. Al hacer esto a diario, se cambia la química cerebral de forma medible y se reeduca a la red neuronal para que se acostumbre a escanear el entorno en busca de aspectos positivos y oportunidades, en lugar de vivir obsesionada como un radar de amenazas. Es un cambio de paradigma neuroquímico total. Y por supuesto, hay que mencionar que todas estas prácticas, todos estos ejercicios, requieren un cimiento biológico que los sostenga. No operan en el vacío. Hablamos de decisiones de estilo de vida innegociables. Si no se protege ferozmente el sueño de calidad de 7 a 8 horas, si se consumen altas cantidades de cafeína a lo largo del día que obligan a las glándulas suprarrenales a bombear adrenalina, o si hay una exposición constante a noticias alarmistas y el famoso doom scrolling en redes sociales tóxicas antes de dormir, el sistema simpático siempre va a encontrar el combustible necesario para seguir ardiendo. Poner límites férreos al consumo de información chatarra y priorizar el descanso nocturno es el requisito mínimo para que las técnicas de respiración y relajación puedan surtir efecto. Totalmente estructurado, vamos a hacer una recapitulación profunda de todo este mapa para ir cerrando. Hemos recorrido la biología del sistema nervioso, analizado cómo el entorno laboral glorifica prácticas dañinas y hemos puesto sobre la mesa herramientas tácticas para romper el ciclo. A modo de síntesis definitiva, si tuvieras que destilar la esencia de esto, ¿cuál es la verdadera raíz, la causa madre detrás de esta necesidad destructiva de vivir en tensión crónica y no dejar que la vida simplemente fluya? Mira, si peleamos todas las capas de este comportamiento, la conclusión más profunda desde el análisis psicológico y neurobiológico es que el verdadero obstáculo detrás del agotamiento no es el exceso de trabajo acumulado ni las exigencias del entorno moderno. La raíz fundamental es la falta de confianza. ¡Qué interesante! Es una carencia profunda de confianza en la propia resiliencia y en la capacidad personal para manejar y navegar los retos imprevistos que la vida, de manera inevitable, va a presentar. Esa urgencia desesperada por controlar cada mínimo detalle del entorno, del futuro y de las personas alrededor, es en realidad una armadura pesada y asfixiante construida por el miedo.
Soltar la ilusión de ese control absoluto no significa en absoluto rendirse ante la vida. Tampoco es sinónimo de ser conformista, de volver a la mediocridad o de dejar de luchar por construir grandes proyectos. Al contrario, comprender cuándo soltar el arco es la estrategia biológica y mental suprema. Es el único camino que permite que el cuerpo y la mente logren operar en su nivel de genialidad más alto, para ser individuos verdaderamente creativos, eficientes y sobre todo magnéticos frente a las grandes oportunidades. Es una forma impactante y reveladora de estructurar el problema. No es pereza, es eficiencia biológica pura. Para poner el punto final a este encuentro, quiero dejar una última reflexión. Un pensamiento provocador para que nuestra audiencia lo mastique durante el resto de su jornada. Si la ciencia nos demuestra como un hecho innegable que los sistemas nerviosos humanos se sincronizan constantemente con los de las personas que nos rodean, y si sabemos que nuestras emociones, tanto el pánico desbordado como la serenidad profunda, son biológicamente contagiosas a nivel inconsciente, ¿qué pasaría si la simple decisión personal de aprender a respirar, de regular las propias emociones y cultivar la calma, fuera en realidad el acto de liderazgo, el gesto de amor y el acto de rebelión más grande que alguien le puede ofrecer a su familia, a su equipo y a su entorno en medio de este mundo caótico? Imaginen el inmenso poder transformador de convertirse en ese ancla de seguridad y calma para todos los demás. Es un cambio de perspectiva radical. Nos demuestra que la verdadera influencia y el liderazgo no nacen de los discursos, sino que empiezan desde el dominio de la propia biología. Así es, desde adentro hacia afuera. Y bueno, a toda nuestra comunidad que nos acompañó hoy, los invitamos a dejar su me gusta, suscribirse al canal y compartir este video con alguien que necesite un respiro. No olviden dejar un comentario aquí abajo contándonos cuál de los ejercicios van a poner en práctica hoy mismo.